Bien, por ecocardiograma. Como les había mencionado, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, doctora. Bien. Vamos a valorar estos 4 parámetros principalmente, que va a ser los velos y las cuerdas valvulares, el anillo valvular, el grado de dilatación que va a haber tanto en las venas como en el anillo y a nivel auricular y ventricular, el flujo de las venas suprahepáticas y el grado de regurgitación. Nota, para la presión, cuando medimos la presión pulmonar, nos sirve para estadificar o clasificar si se trata de una insuficiencia tricuspidea funcional u orgánica. Cuando tenemos un gradiente o una presión pulmonar sistólica superior a 55 milímetros de mercurio, hablamos de una insuficiencia tricuspidea funcional. Mientras que si la presión pulmonar sistólica es inferior a 40 milímetros de mercurio, la insuficiencia tiende a ser orgánica, ¿sale? ¿Cuáles son los tips para o datos a encontrar sobre todo a una insuficiencia tricuspidea grave? Lo más característico va a ser la inversión del flujo sistólico en las venas hepáticas. Ese es como lo más predominante, ¿sale? Pero también tenemos un área regurgitante mayor del 30% en la aurícula derecha, una señal densa en el estudio por Doppler continua, obviamente por la congestión a nivel hepática que va a haber, una dilatación anular superior a 4 centímetros o una inadecuada captación como tal de los velos. La velocidad de llenado auricular ventricular derecho va a estar aumentada y por lo tanto nos va a dar una sobrecarga de volumen y con ello una dilatación y posterior a ello una hipertrofia. ¿Sale? Una inversión sistólica del flujo de las venas suprahepáticas, gran zona de convergencia del flujo proximal a la válvula. El ancho de la vena contracta va a ser mayor a 7 milímetros, mientras que en una moderada es de 5 milímetros. Y la onda tricuspidea, los 5 milímetros son para la moderada, ¿ok? No se me confundan. Bueno, lo voy a quitar. Milímetros y es de 0.5. Ok, el ancho de la vena contracta para la severa es mayor a 7 milímetros y para la moderada es de 5 milímetros y la onda tricuspidia dominada va a ser mayor de 1 centímetro sobre segundo para la severa y de 0.5 para la moderada. Entonces hablamos también de que la presión pulmonar sistólica mayor a 55 milímetros de mercurio ya tiende a ser una insuficiencia tricuspidea pues grave, ¿ok? También es otro parámetro a evaluar.
¿Dudas de los parámetros a evaluar en el ecocardiograma? Doctora, yo no entendí el punto 6. ¿A qué se refiere? Ok, gran zona de convergencia al flujo proximal de la válvula. Vamos a ver que va a ser una insuficiencia tricuspidea secundaria a una valvulopatía mitral o por una disfunción del ventrículo derecho, ¿sale? O por aumento de la presión de la arteria pulmonar o un aumento de la presión diastólica. Todo esto nos lleva a una convergencia o a un mayor volumen en relación a la válvula tricuspidea. Ah, sí, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Bien, en este ecocardiograma podemos observar cuatro ventanas, ¿no? En el apartado A, es esta, vamos a observar cómo está o hay una dilatación de la aurícula derecha. En el apartado B, vamos a valorar sobre todo el jet, que aquí nos lo reporta, una velocidad máxima de 2.93 metros sobre segundo, un gradiente máximo de 34 milímetros de mercurio, y con estos dos parámetros podemos ir estadificando la gravedad de la insuficiencia tricuspidea. En la ventana C ya nos da un enfoque subcostal y obviamente observamos la vena cava inferior, que aquí está la vena cava inferior, va a estar dilatada, nos reporta 28 28 milímetros. En la vena cava inferior hay una dilatación pues obviamente muy considerable en la vena cava inferior, y va a haber dilatación también a nivel hepático. Ya estamos hablando que va a tener pues la presencia de congestión hepática como la ascitis, ¿no? Bien, y en la ventana D ya nos habla o es un Doppler pulsado y nos da un flujo sistólico reverso que nos estadifica ya como tal o nos da la pauta para el diagnóstico confirmatorio de una insuficiencia tricuspidea severa. Bien, ¿dudas hasta aquí, chicos, del diagnóstico por eco? ¿Todo claro? Sí, doctor. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. El día lunes termino con radiografía y con electro y con el tratamiento tanto farmacológico y quirúrgico y el pronóstico en estos pacientes, y comenzaría a ver estenosis tricuspidea. ¿Vale? Que diga el día martes. Sí, doctora. Vayan preparando su presentación del caso clínico para insuficiencia tricuspidea. La presentación de los casos clínicos es al terminar este tema, ¿verdad? Sí, termino este tema y hacen la presentación de insuficiencia tricuspidea por caso clínico. Sí, doctora, gracias. Vale, chicos. Pues que tengan un